Hoy día la lección se llama La elección parte 1. Y lo bueno es que es parte 1 y la próxima semana le toca a mi esposo la parte 2. Así que cualquier cosa que yo no diga lo va a decir la próxima semana. Ya, entonces les pido que abran su Biblia desde ya. No en esto. Vamos a empezar de una manera distinta hoy día. Y primero vamos a hacer como una visión general de lo que vamos a conversar y cómo lo vamos a aprender. Vemos 3 capítulos que vamos a estar estudiando ahora en la mañana, que son Juan 10, Juan 11 y Juan 12. Si bien esos subtítulos que aparecen ahí son partecitas de cada capítulo, porque si bien son subtítulos bien importantes, que vienen acompañados también de temas importantes, tratan acerca de, usted sabe que Juan se enfoca más bien en los últimos meses de Jesús aquí en la tierra, no tanto en los años como los otros evangelios. Entonces, en base a eso vamos a estar aprendiendo hoy. Y lo que se repite en estos 3 capítulos es la forma también en que Jesús se presenta y cómo es tratado también, ¿ya? Entonces, generalmente en estos capítulos se presenta quién es Jesús, no solamente por las características de él, sino también por las obras que hace, ya, por los milagros que vamos a ver que pasaban en estos capítulos. Entonces se presenta quién es Jesús, se presenta la autoridad de Jesús, pero también se presenta que después de esto, después de lo que Jesús habla, después de lo que Jesús hace, viene un rechazo. ¿De quiénes? De las autoridades judías. ¿Quiénes eran las autoridades judías en ese tiempo? Los fariseos, las personas que estaban ahí mirando qué decía Jesús para poder juzgarle. ¿Qué querían los judíos con Jesús? Querían matarlo. Ese era el foco. Entonces, durante estos capítulos, lo único que quieren es encontrar fallas en Jesús para poder matarlo. Porque para matar a alguien, aquí no eran sicarios los judíos. No era como que ya voy a llegar y matar a alguien, sino que necesitaban una razón. Entonces, esa razón tenía que estar justificada bajo la ley judía. ¿Y qué estaban buscando de Jesús? Razones para que la ley judía mandara como una orden por medio del sumo sacerdote para poder matarlo, ¿ya? Entonces, este deseo de matarlo está presente en estos versículos. Entonces, lo vamos a ver y claro, muchas veces vamos a tener que ocupar la imaginación y les voy a pedir harto de eso para hoy. Y Juan 10, si usted se va a Juan 10, empieza con una parábola que es acerca de Jesús como nuestro pastor y el redil, ¿ya? ¿Qué es un redil? Por ahí. Es un grupo de ovejas, un rebaño, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque en muchas instancias en la Biblia vemos a Jesús como nuestro pastor. Pero para ver a Jesús como nuestro pastor, ¿nosotros somos el pastor o somos las ovejas? Somos las ovejas. Entonces, ¿cómo son las ovejas? Yo me acuerdo muy bien que el pastor también nos hizo una predicación hace un tiempo atrás y nos caracterizó súper bien a las ovejas. Y de eso podemos tomar ¿qué? Las ovejas de por sí, porque me puse a leer historias de pastores de ovejas. Entonces, las ovejas de por sí son unos animales que son indefensos, no porque no se puedan defender, sino porque son muy confiables, ¿ya? Entonces, en esta confiabilidad que tienen hacia las personas, le creen mucho. Entonces, confían en los demás seres vivos, por así decirlo. Entonces, eso mismo los hace que ellas estén indefensas, ¿ya? Son ovejas, entonces las ovejas son indefensas. ¿Qué pasa también? Las ovejas necesitan protección. Por lo mismo que decíamos antes, al ser indefensas necesitan de alguien que las cuide, necesitan protección o estar en un lugar contenido para que ellas puedan tener esa protección que necesitan. Ustedes saben que las ovejas desde tiempos muy antiguos se ocupan para muchas cosas. A ver, es una clase que yo hago en segundo básico esta, ya. ¿Para qué ocupamos las ovejas? A ver, ¿qué recursos podemos sacar de las ovejas? A ver, la lana, ya, ¿qué más? Leche de oveja, ya. La carne, ¿cierto? Entonces, si vemos todos estos recursos que adquirimos de este ser vivo, podemos darnos cuenta de lo importantes que son, ya, para la sobrevivencia del ser humano.
Entonces, las ovejas también son volubles. ¿Qué significa volubles? Un día sí, un día no. Entonces pueden estar muy felices, pueden estar muy tristes. ¿Se parece a usted o no? No sé. Por algo el Señor nos dice que somos como ovejas. Son volubles en cuanto a su personalidad también, pero entre las cosas buenas que encontramos por ahí es que son leales. Cuando encuentran a una persona o a otro ser vivo, por así decirlo, que las cuida, las protege, las defiende, ellos se transforman como en sus mejores amigos. Entonces son leales, súper leales, y generalmente esto se da con la característica del pastor, que es quien las cuida y quien las protege y que les da esta defensa. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ustedes se van a juntar y van a hacer el grupo 1. Van a bailar como ovejas. No, mentira. Ya, se van a juntar como ovejitas. Entonces, acá Carlita, Rocío se van a juntar hacia allá con los chiquillos, con mi mamá. Y ustedes van a hacer el grupo 2 y ustedes van a hacer el grupo 3. ¿Ya? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar 3 capítulos en la Biblia, que son estos 3. Por lo tanto, vamos a ver qué características tiene que tener un pastor según estos pasajes. Lo vamos a hacer en 5 minutos, ¿ya? Para que no me reten después. ¿Quién es el grupo 1? Mire los versículos entonces que aparecen ahí en la pantalla. Ya, miren los versículos que aparecen ahí en la pantalla. Se dan cuenta que 2 de ellos son del Antiguo Testamento y 1 es del Nuevo Testamento. Entonces, la figura del pastor como pastor de ovejas y nosotros como ovejas viene desde el Antiguo Testamento, y generalmente al nombre pastor también se le daba a los líderes espirituales en el Antiguo Testamento. Ya, entonces, fijándonos en eso, vamos a escuchar la respuesta de cada grupo. Entonces, si vemos el primer grupo, está en Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Era un profeta. Usted también, mi pastora, ya. Era un profeta entonces del Antiguo Testamento, y la palabra que leyeron acá los hermanos del grupo 1 es una palabra bien fuerte hacia los pastores, ya. Pero de ahí también podemos sacar cómo tiene que ser un pastor. Ezequiel 34, 2-4 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hermano Ismael, por favor. Adelante allá, no sé. El versículo completo lo que sí habla de lo mal que lo hacían ciertos pastores. Entonces les llega un tirón de oreja a esos pastores que estaban haciendo mal los cuidados de las ovejas, del redil, de todo su, como decían antes los líderes, como decía la Nati. Pero finalmente la conclusión a la que llega es que el cuidado de los pastores es que se preocupa por ir a buscar a la perdida. Cuando tienen piernas quebradas les sana las piernas, se las venda. Fortalece a las más débiles, las va a buscar, las apacienta, las reúne, les da buen alimento, las cuida. Y algo que llama la atención es que aquella que es más, dice aquí, la más engordada y la más fuerte, la va a destruir. O sea, claramente porque esa oveja no está permitiendo el crecimiento de todas las ovejas. Entonces, básicamente un cuidado que hay que tener con esa oveja especial para que las demás puedan crecer y todas sean sanas y nos den lo que necesitan, lo que busca el pastor, que es la engorda y la lana. Bien, un aplauso para el grupo, súper bien. Qué lindo, ya. Muy bien, ¿cierto? Y aquí vemos otro versículo que yo sé que todos conocemos súper bien. No, mentira, no me gusta asumir, pero es un versículo que es bien conocido y que acá los hermanos lo analizaron. ¿Quién va a pasar adelante? Venga, para ver qué características tiene que tener un pastor. Ya, nos tocó el Salmo 23. Bueno, en el Salmo 23 Él nos da y nos recuerda que Jehová es nuestro pastor, que
con Él nada nos faltará, Él conforta nuestras almas, Él nos guía por senda de justicia, nos protege, con Él podemos andar tranquilos, o sea, Él es protector, Él nos fortalece, nos guía y nos da confianza, ¿ya? ¿Qué más? Él está atento a nuestras necesidades y con Él podemos andar tranquilos y además Él nos perdona. O sea, Él es nuestro Padre, Él nos guía, como les decía, y bueno, esa es la confianza que podemos tener en nuestro Señor. Gracias. Amén, muy bien, ¿cierto? Este salmo fue escrito por David, que desde pequeñito era pastor de ovejas, entonces él sabía qué tenía que hacer un pastor de ovejas, ya, así que muy bien, equipo 2. Grupo 3, ¿quién? Muy bien, Carlita. Y acá, entonces, todos abren su Biblia en este capítulo, ya, porque este es el primero que vamos a estudiar, primer capítulo, entonces, vamos. Ya, nos tocó Juan entonces, y aquí habla mucho de cómo el Señor conoce a sus ovejas, el pastor conoce a sus ovejas. Primero que todo, tiene autoridad para que le abra la puerta. Hay una parte que dice eso, y eso habla también de que nos rescata del mundo, ¿ya? Nos hace la posibilidad de abrirnos y nosotros salir. Él conoce sus ovejas, a cada una de ellas, y ellas también reconocen su voz. Ya las ovejas igual tienen la confianza en el pastor. Es bueno, o sea, él se preocupa de todas las necesidades que tiene, del pasto, del agua, de dónde van a descansar, las cuenta a cada una. Ninguna se le puede perder. Y que se le pierde, las deja guardaditas las demás y va por la 99. Va por aquella que se perdió. Y eso nos muestra también que es un pastor muy bueno. Eso. Muy bien, un aplauso. Gracias. Entonces, mire todo lo que me voy a saltar porque eso ya lo hicieron ustedes. Ya, muy bien. Entonces, la visión de alguien como pastor ya venía desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos a Juan, a la parte que nos comentó recién Carla, y Jesús habla acerca del redil, habla del pastor, los judíos, las personas de ahí ya sabían a qué se refería, ¿cierto? Porque ya venía desde el Antiguo Testamento. Entonces, si vamos a Juan 10, del 1 al 30, ¿ya? Leemos, ya, siempre tengo esa duda en la escuela de vida, hermano Carlos, si tenemos que leerlo versículo por versículo, no. Ya, entonces vámonos a Juan. Juan, ¿están en Juan 10? Juan 10 entonces, y vamos a leer rapidito parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Paremos ahí un poquito entonces. Primero, ahí Jesús está explicando acerca de que él era el que estaba en la puerta. Como bien explicaba Carlita, la persona que está en la puerta, era el redil, era el pastor que incluso en el Medio Oriente se ocupaba que el pastor dormía en la puerta, porque si alguien entraba, iba a entrar por la puerta. Entonces, para proteger a las ovejas, él se colocaba ahí. Así también, el pastor en el Medio Oriente, habían rediles que ocupaban muchos rebaños distintos. Entonces, los rebañitos son los de cada pastor. Ya, entonces yo tengo mi rebañito, otro pastor tiene su rebañito, pero todas las ovejas dormían juntas. Entonces el pastor llega en la mañana y las llama y cada una como que se separan y se va cada una con su pastor. Es hermosa, ¿verdad? La analogía con el pastor. Y aquí, del 1 al 6, vemos primeramente que el pastor se muestra como una persona que guía. Acá la visión del pastor no es como un perro. ¿Cómo se llama la raza de perro que es la que pastorea?
¿Se acuerdan? Hay una raza de perro que les sirve a los pastores de ovejas como para arrearlas. El ovejero, ya. Entonces, no es así la visión de este pastor que está como por detrás empujándola, sino la persona que va adelante y la guía. Entonces, esa visión es la que entrega acá desde el versículo del 1 al 6. También que vemos que el pastor es reconocido, ¿ya? ¿Cómo los reconoce? Es un tema, ¿se acuerdan que dijimos cómo eran las ovejas? Que confiaba en aquel que las protegía, era leal a quien les daba alimento. Entonces lo mismo pasa acá. El pastor entonces es una guía, es reconocido, y también si seguimos leyendo, vamos al versículo 7 de Juan 10 dice, porque aquí vuelve a repetir Jesús y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tenemos, hasta ahí vamos a leer, pero que tenemos muchísimo que sacarle acá. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Quieren ver cómo llama un pastor a sus ovejas y las reconocen? Ya, démosle patito fres. A ver, allá arriba, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. Muchas gracias. Ahí está, pero la diferencia, qué hermoso. Así, si usted analiza, es como que para la orejita primero para ver si es y después empiezan a correr. ¿Qué vemos entonces en estos versículos? Que Jesús también es bien crítico hacia los líderes de ese entonces, líderes religiosos. Veamos el contraste entonces. Jesús estaba muy preocupado por el pueblo, que eran las ovejas, ¿cierto? En cambio, los líderes religiosos, como también hablaba Ezequiel en el versículo que nos comentaron, ignoraban al pueblo. ¿Ven la diferencia entre el asalariado y no? El asalariado que dejaba las ovejas porque le daban lo mismo, porque no eran suyas. En eso vemos también que Jesús tiene misericordia con las ovejas. En cambio, los líderes religiosos eran ladrones, eran salteadores, eran personas que estaban más preocupados de su verdad, de su posición, como los judíos en ese entonces, que buscaban escalar y ser importantes, no
en las personas, en las ovejas. Jesús se ve entonces como el pastor verdadero versus los demás que eran los pastores que eran falsos entonces. Jesús protege a los suyos, en cambio los otros arrancaban, podían dejarlo ahí. Jesús estaba dispuesto, y algo que se menciona mucho ahí al final, a morir por las ovejas, ¿ya? Decía, yo doy mi vida para que la tengan en abundancia. Entonces, en cambio los líderes religiosos morían, estaban dispuestos a morir, ¿pero por qué? Por la verdad. Decía el estudio que en ese momento, en ese tiempo, era muy loable o era muy bien visto que un judío muriera defendiendo que no pusieran, por ejemplo, una estatua del César, ¿ya? Y se veía muy bien que el judío entonces se pusiera ahí, no van a colocar esta estatua porque eso no es verdad, porque yo creo en otro Dios, y todo entonces moría ahí bien y todos lo tomaban bien. Pero de ahí que ese mismo judío, ese mismo fariseo, esa misma autoridad religiosa muriera por una de las personas, por un pobre, por ejemplo, por un mendigo, por una persona leprosa, eso no se veía porque no pasaba en ese entonces. Ahí vemos una de las diferencias importantes también, que está dando el anticipo a lo que va a pasar más adelante con la muerte y crucifixión del Señor. Jesús entonces era la palabra viva, estaba preocupado de que las personas conocieran la palabra viva, en cambio los líderes estaban preocupados de gobernar, juzgar y condenar. Jesús, por lo tanto, busca entregarnos una vida en abundancia, a diferencia de los líderes religiosos que mi vida es la que quiero que sea abundante, en cambio la de los otros que sea una vida en escasez. Jesús como pastor de todos, los líderes religiosos como pastor de los judíos, ¿cierto? Este grupito especial. Y Jesús nos lleva a la vida y otros líderes nos lleva a la muerte. ¿Vemos eso también ahora o no? Vemos eso, que hay pastores falsos, que hay pastores que llevan a las ovejas por malos pastos, que llevan a las ovejas a confiar y después las dejan tiradas, las dejan botadas. Es algo que vemos, así que no veamos este estudio como algo histórico que ya pasó, sino como algo también que Dios nos habla en nuestras vidas. Bueno, bonito, ¿cierto? Lo del pastor, ¿cierto que sí? Pasemos entonces ahora a Juan 11. Y bueno, y después de esto de Jesús hablar así, obviamente más enojados estaban los judíos y más querían matarle. O sea, este deseo de matarle y deshacerse de él va en aumento en estos capítulos, ¿ya? Entonces, nos vamos a Juan 11, del 1 al 4, y aquí también un acontecimiento muy importante que es la muerte de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Era hermano de Marta y María. ¿Y quién eran Lázaro, Marta y María? Eran amigos de Jesús, ¿ya? Amigos de Jesús de hace tiempo, no que conocieron cuando Jesús empezó a hacer milagros, sino que de la vida. Entonces, eran muy importantes para Jesús. ¿Y qué vemos acá? Empecemos leyendo Juan del 1 al 4. Dice así: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, esto es algo que pasa después, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, ¿ya? Para que alguien reciba una carta diciendo está enfermo, quiere decir que ya está grave, o sea que ya puede morir. Y Marta y María le mandan la carta. ¿Usted a quién le va a mandar la carta? ¿A alguien del que puede recibir ayuda o a alguien del que no? Del que no, pues si uno tiene un amigo doctor, ¿a quién le va a escribir que su hijo está enfermo? Al amigo doctor, ¿cierto? Esperando que él haga algo. Entonces, ¿en cuál vamos? En el 3, 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ya? Entonces aquí los discípulos, imagínenselo escuchando esto, estaban súper confundidos. Entonces en el 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente, ve de nuevo, igual que pasó con el redil, que dijo, estos no entendieron, se lo voy a explicar de nuevo, aquí pasa lo mismo. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, ahí le está hablando a los discípulos, de no haber estado allí, para que creáis. Más vamos a él. O sea, Jesús ya sabía lo que había pasado. Llegan allá
Y vamos a esta otra parte de la historia. Dice, al 32 nos saltamos. Perdón por saltarme algunos, ya es solamente por temas de tiempo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, y aquí algo que todos hemos dicho, ¿cierto? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, porque imagínense un velorio, estamos en un velorio ya, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo que más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. O sea, también coloquémonos en el lugar de Jesús, con todo este poder y soberanía que tenía, Jesús se conmovió su espíritu y lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ven, alcancemos a vislumbrar que estamos en un velorio, entonces habían hartos observadores, ¿cierto? Cuando se muere alguien hay personas que son los cercanos, pero también otros que van a saludar, entonces coloquémoslo en ese escenario. Y algunos de ellos dijeron, también empezaron a apelar por detrás. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Recriminación tras recriminación a Jesús. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Habían pasado 2 días que recibió el mensaje, ya siendo Jesús. Y también al llegar ahí, ya habían pasado 4 días desde que murió. Pero antes, el plan de Jesús era que el objetivo de esto era para que creyeran. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer que creyeran? Un milagro. Y aquí yo lo conversaba con mi esposo. Qué impresionante que los discípulos, habiendo estado estos 3 años con Jesús, viendo milagro tras milagro, escucharlo él mismo decir, soy hijo de Dios, Jesús dice, ¿todavía no creen? ¿Todavía tengo que hacer otro milagro más para que crean esos discípulos? Y nosotros en nuestra vida, ¿cuánto más tenemos que quizás ver del Señor o aprender de Él para que creamos? Si eso eran los discípulos ahí mismo. Y pasamos al 40. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ya, y Matías me dijo que le hiciera esta analogía. Es como si a usted le dijeran, vamos al cementerio, llevemos una grúa y desenterremos el ataúd. Es así. O sea, así de milagroso es esto. O sea, vamos al cementerio, saquemos el ataúd, ocupemos todas las herramientas que hay para abrir el ataúd, que usted sabe que se sella de 1000 maneras ahí, y que pase la resurrección. O sea, imaginémoslo así de increíble. Y ora Jesús, 42, y dice, el 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Yo no me puedo colocar en el lugar de las personas que estaban ahí, pero imagínense la conmoción, el asombro, los gritos, los desmayos, todo eso que pasó en la resurrección ahí de Lázaro. Entonces, esta conmoción nos muestra varias verdades bíblicas también que nosotros tenemos que entender. Primero, que el poder para traer vida, o sea, para traer de la vida, no era limitado hacia el mundo, hacia la resurrección que vamos a tener después de que nosotros muramos. Ya, porque una parte más adelante que no leímos, María le dice, Jesús le dice, pero si tu hermano va a resucitar. Y María le dice, yo sé que va a resucitar si yo lo he aprendido desde chica, que cuando vamos a morir vamos a resucitar de nuevo. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Entonces se estaba refiriendo a que ahí Él iba a tener el poder ilimitado para traer y volver a la vida. Ya, entonces esa muerte espiritual que quizás muchas veces nosotros sentimos en ciertas etapas de nuestra vida es para que tú creas,
Sí, Dios tiene el poder para levantarte de esa muerte espiritual y traerte a la vida, ¿ya? ¿Qué llevó este milagro? A que muchos creyeran. Obvio, ¿cierto? Si yo veo que alguien resucita, voy a creer. Pero los principales sacerdotes seguían indiferentes, así como que te creo, pero no tanto. Y los que estaban ahí decían, hizo este milagro es porque Jesús lo tenemos que matar, porque es un peligro, que otros sigan creyendo en él. Y esto se va a empezar a saber, se va a empezar a esparcir esta noticia y va a ser peligroso para nosotros porque vamos a carecer de autoridad. Y por eso llegamos a lo que vamos a leer ahora, que es la bienvenida en Jerusalén días después. ¿Se acuerda? Nos ponemos en esto el Domingo de Ramos, que se le llama, pero entonces Jesús se transforma ahí en un superstar, en una superestrella. Y muchos van ahí, ¿por qué? Más por el milagro que por una fe sincera. Entonces también eso da para cuestionarnos. Ya, vámonos a Juan 12. Y Juan 12 empieza con un versículo hermoso y una entrega, una adoración hermosa también de parte de María. Ya. Juan 12, entonces, vamos a leer un poquito más, del 1 al 3 primero. Dice así: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Ya? ¿Qué haría usted si una persona entonces le sana a su hijo o le sana a un familiar? Tengo un montón de agradecimiento. Y en este caso, María, sabiendo que estaba ante Dios también, porque le creía que Él era el Hijo de Dios, lo que hizo entonces fue conseguir esta libra de perfume. Una libra es como medio kilo, ¿cierto? Medio litro, una cosa así, o sea, era harto. Y como por aquí yo sé que hay algunos que venden perfume, no vino, justo no estaba, yo pensaba que iba a venir. ¿Ya? El perfume cuando es original es caro, ¿cierto? Es un perfume caro, un perfume que tiene mucho valor. Y el nardo puro se ocupaba para embalsamar, que es lo que se hacía para preparar a alguien para la sepultura. Esto, y lo dice ahí la Biblia, María no lo sabía, ¿ya? Pero Jesús dice, ahora me está preparando para mi sepultura. Entonces imagínense cómo el Señor prepara este momento hermoso, este ungimiento en lo íntimo de la casa de unos amigos, en lo íntimo con sus discípulos. Ahí en lo íntimo me imagino también la emoción de Jesús al recibir esto de parte de María, ¿cierto? Es una entrega especial que claro, también nos enseña a nosotros de cómo y qué cosas le entregamos al Señor. Le entregamos una imitación de perfume, le entregamos algo barato cuando le servimos a Él, o buscamos darle lo mejor de lo mejor. Ya este nardo puro que dicen por ahí que lo ocupaban también para los reyes, para personas de gran alcurnia, por así decirlo. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces en estos versículos faltaban días para la Pascua y crucifixión. Jesús sabía lo que venía por delante. Este bálsamo costoso era una preparación para su sepultura. Entonces también bajemos un poquito al 7, que no lo coloqué ahí adelante. No, al 4, ya vamos al 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo había de entregar. Ya imagínese a Judas hablando y diciéndole, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué tú? Entonces aquí es una recriminación hacia esta entrega costosa que hace María, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tú entregas tus domingos en la mañana aquí en la iglesia en vez de ir al hospital a dar café? ¿Por qué tú pasas tiempo quizás acá entregándole tiempo al Señor en vez de estar ayudando a los pobres?
es una recriminación como así. Entonces, pero dijo esto Judas Iscariote no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque se preocupara de ellos, sino porque era ladrón. Desde ahí ya era ladrón, o sea, y mucho antes dice, porque teniendo la bolsa, o sea, la bolsa donde se juntaban los pesitos que le entregaban, por ejemplo, las personas que creían en Jesús, ya tome estos pesitos para que compren pancito y todo eso, él juntaba la bolsa y sustraía de él lo que se echaba en ella, o sea, le robaba. O sea, le estaba robando al ministerio a los 12 discípulos que andaban siempre juntos y a Jesús. Entonces Jesús, ¿qué es lo que dijo en el 7? Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¡Uy, qué triste! Yo me imagino así como que, y para variar quizás ninguno cachó, o sea, entendió. Ninguno entendió esto porque no, como que eran lentos de procesamiento. Y dice, porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, ya en Judas Iscariote empieza a ejercer esta tentación, este mal dentro de él para que después entregue a Jesús. Y terminamos con esto ya, porque ya estamos en el 12. Nos saltamos algunos pedacitos, acuérdense ya, pero eso es porque usted lo leyó en la casa antes de venir para acá, se supone todo el día 11-12. Y llegamos a lo que es la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Se acuerda que dijimos que Jesús en este momento era rockstar total? O sea, la casa de María, Marta y Lázaro estaba en Betania, que quedaba a unos 15 estadios de Jerusalén. Entonces, de Betania se empieza a esparcir el rumor, oye, Jesús va a ir a Jerusalén, Jesús va a ir a Jerusalén. Entonces, por eso mismo, ese rumor de fama, llegaron muchísimos a Jerusalén a conocer a este Jesús que no habían visto en ninguna publicación, sino que solamente de oídas lo habían oído. Entonces llegan a Jerusalén, vámonos entonces al 12:12, y dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes. Entonces, ¿por qué esta entrada se le dice la entrada triunfal? Porque había gente que totalmente iban para conocer a Jesús, había curiosidad, había entusiasmo, incluso me imagino yo que Lázaro también fue famosito. Se lo imagina ahí en la casa, así como que la gente tratando de mirar por los vidrios, ¿o está vivo o no? ¿Se habrá muerto o no? ¿Será verdad o no? ¿Es el mismo Lázaro que estaba antes? Porque imagínense todo lo que empiezan a pensar. Pero también nos lleva a cuestionarnos, ¿era una fe sincera la de las personas que estaban ahí con las ramas diciendo Hosana, Hosana? Y aquí volvemos al redil, volvamos al pastor un poquito. Los que oyen mi voz y reconocen la verdadera voz, me van a seguir y me creerán y me seguirán y creerán en mí. Pero los que no saben de esta voz del pastor, no están, o sea, no me van a seguir, van a creer en otras cosas. Mucho entonces de esto lo podemos ver también a nuestra vida. ¿Cuántas iglesias por el milagro son famosas? ¿Cuántas personas llegan a diferentes pastores, profetas, maestros por el milagro? Y ahora mi hermana, es tan fácil mostrar cualquier cosa en redes sociales. Ya nos reímos nosotros porque yo sigo varias cuentas cristianas. Pues entonces usted sabe que cuando empieza a aparecer el algoritmo te cambia, puede gustarle esto también. Pues. Entonces aparece la iglesia que el pastor te hace bajar de peso, que yo se la mando a las chiquillas. Hay otra iglesia que te deja oro en las manos. Y existen, mi hermano, existen y las personas llegan allá. Entonces, ojo con el buen pastor, con escuchar el llamado, reconocer el llamado de nuestro buen pastor. Y Juan 12:44. Juan 12:44, bueno, nos saltamos harto, pero ya ahí dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. El 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo,
la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La promesa del Señor, o sea, la elección que tú tienes que hacer es elegir entre las tinieblas y la luz, entre el pastor verdadero o entre el pastor falso, ¿ya? En creer en el poder de un Dios verdadero o creer en un pastor falso que te muestra cosas que no son. Entonces, por lo mismo, mis hermanos, es que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener conocimiento de quién es nuestro pastor y seguirle a él. Ya yo creo que nos quedamos con eso el día de hoy. Piensa usted y le doy un minutito para que piense. ¿Con qué me quedo? ¿Qué me sirve de la lección de hoy? A ver, piensa un poquito. ¿Con qué se queda de lo que aprendió hoy día o lo que le hizo sentido?